yo vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. A ti adoro hoy, en ti confío, no temeré. Quizá las flores ya no florecerán más, tu palabra no cambiará. Tu palabra rompió mis cadenas, tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy. Tú has sido fiel. Naciones cantan y te adorarán. El Verbo es Cristo y habita aquí en gloria, con gracia y verdad. Tu palabra rompió mis cadenas, tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Tu palabra rompió mis cadenas, tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tu palabra rompió mis cadenas, tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre
Muy buenos días. Hoy son las 11 de la mañana y es domingo y vamos a exponer parte de la palabra. Hay algo muy importante que tenemos que saber, aunque todos tenemos la idea que es lo que vamos a platicar, y este tema le hemos puesto el poder de la palabra. El poder, pues anotarlo, de la palabra. Y vamos a leer en tu pantalla donde podemos encontrar esta palabra, y es en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, en la versión de traducción actual. Vamos todos a leerlo. Y dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra, y todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa enseñanza que vamos a tener hoy. Gracias por dirigir nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra voluntad para poder hablarla y entenderla, Señor. Queremos nada más que tener una expectación por lo que vas a hablar a nuestras vidas. Y lo que hagas y seguirás haciendo, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su hermoso sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, podemos leer este versículo tan maravilloso. Esto habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice antes que todo comenzara, ya existía que es la palabra. Qué interesante ver que la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo lo podemos ver y fue revelado precisamente al apóstol Juan. Y dice, y la palabra está con Dios, y estaba con Dios la palabra, y la palabra era Dios mismo. ¡Wow! Esto está tremendo. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Y todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada hubiera existido para nosotros. Entonces, nosotros vemos que Jesús es el verbo de Dios que siempre ha existido. Dile al que está a tu lado, por favor: Jesús es el verbo de Dios que siempre ha existido. Él es la palabra de poder que nosotros tenemos o predicamos. Juan lo presenta como el logos, que significa inteligencia. Qué tremendo, ¿no? Significa lo segundo sabiduría, porque es la sabiduría, y tercero expresión. ¿Qué quiere decir? Un movimiento constante de expresivo, porque Dios es así, su naturaleza. Entonces, Él es el autor de todo lo que existe, y en su finito amor decidió tomar la forma humana, así como tú, como yo. Por eso dice el apóstol Juan, sigue diciendo: Jesús es la palabra viva de Dios. Qué tremendo Jesús. Esa misma palabra que estuvo en la creación del mundo cuando dijo: sea la luz. Y Él es la luz. Qué tremendo. Por eso podemos ver en Proverbios 8, 27, 28. Leemos, por favor, en tu pantalla. Vamos a leerlo para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Y dice: cuando formaba los cielos, ¿quién? Él y el Señor. Ahí estaba yo, dice. Y algo que tremendamente nos revela, dice: cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, ahí estaba mi Señor. Imagínense cuando Dios trazaba el círculo. ¿A qué círculo se refiere? A la tierra. Ahí estaba el círculo. En medio del infinito lo trazó tan hermosamente. A veces apenas hace 2.500 años, nosotros sabemos, en menos, como 1.000 y tantos años, que la Tierra era redonda en 1492. Imagínense, pero ya existía la palabra de Dios a través de los
de los libros, a través de los papiros, a través de todo, pero ya estaba esto que estamos hablando. Qué tremendo, ¿no? Y dice cuando afirmaba las fuentes del abismo. Qué tremendo. Entonces, esta es la palabra que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra que transforma, que cambia las circunstancias. Qué tremendo. De eso es lo que vamos a hablar. De esa preciosa, maravillosa, hermoso, algo expectativo que nosotros tenemos de Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema número 1, vamos a ver 2 puntos importantes, dice, y el Verbo se hizo carne. Vamos a ver uno, y el segundo punto que vamos a tratar es que Jesús quiere relacionarse con nosotros. Esos 2 temas vamos a ver ahora. Bien, empecemos con el número 1, que dice, el Verbo se hizo carne. Podemos ver esto en Juan, capítulo 1, versículo 14, y dice así, leemos en tu pantalla, y el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que hizo mi Dios. El Verbo se hizo carne. Toda la autoridad de Dios, toda la potencia divina está concentrada en Jesús de Nazaret, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense qué poder tan tremendo, ¿no? Sus labios cuando Él hablaba eran dinamita, algo dínamos, dice una energía tremenda, que sus labios eran dinamita. Él solamente decía al demonio, cállate y sal de ahí. Y los demonios salían de los cuerpos de las personas. Te quiero decir, se necesita poder. Por eso en la Gran Comisión nos dice, recibirán poder cuando venga el precioso Espíritu sobre vosotros. Es tremendo. Ese poder de Jesús está en ti y en mí, nos fue dado. La gente, en ese entonces la gente asombrada decía, estaba con una expectación, ¿qué es esto, no? Y decía, ¿quién es este que habla con tanto poder y autoridad? ¿Quién es este que habla con tanto poder y autoridad? Que hasta los demonios le obedecen. Eso dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios. Es poder que está en ti y en mí, porque ya Él lo ganó. Dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, en cualquier lugar, el poder de su palabra. En Marcos 1, capítulo 1, versículo 27, leemos en la versión Telea, ahí en tu pantalla, la gente se quedó asombrada y se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Hablando de Jesús, con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen. Imagínate. El Verbo hecho carne, Él nos estaba dando una enseñanza para la cual nosotros como discípulos de Él tenemos. Imagínense, nada más estamos hablando del poder de la palabra. En cierta ocasión Jesús estaba durmiendo en una barca y se desató una fuerte tormenta. Todos sabemos que estamos hablando de Marcos. Entonces los discípulos lo despertaron y dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínense, el jefe echándose una siestecita allí en el mar y ahí estaba meciéndose muy ricamente cuando sus discípulos de repente una tormenta tremenda, entonces los discípulos de él, pues, Señor, lo movieron, yo me imagino, le gritaron, no tienes cuidado de nosotros. En Marcos 4, 39 a 40, seguimos leyendo en tu pantalla, dice, y levantándose Jesús, lo despertaron, y levantándose reprendió al viento y dijo, calla y enmudece.
Y les quiero decir, y dice la palabra, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados, tan miedosos? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, sigue diciendo, estamos leyendo en pantalla, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué tremendo cuando vemos esto, ¿no? Entonces Jesús quiso cambiar en sus discípulos la vieja naturaleza. Así como contigo, con los discípulos de Jesús, Él quiere cambiar tu vieja naturaleza. Tienes que pensar de otra manera, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vive en tu corazón, el Creador de los cielos y de la tierra. ¡Qué tremendo! Él quiere cambiar nuestra vieja naturaleza. Ellos sabían que se encontraban, estos discípulos que tenía, sabían cuando estaba sucediendo que se mecía la barca con la tormenta tremenda que decía, ellos sabían, eran campeones, eran pescadores, estaban acostumbrados a eso. Y sabían que se encontraban en circunstancias muy difíciles, imposibles para ellos de controlar. Entonces ellos como pescadores sabían que solo un milagro los podía salvar. Y por eso lo molestaron, aunque él iba allí. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos creyendo que no está con nosotros, si Él nos dio una promesa, voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, pero así somos, ¿no? Nuestra vieja naturaleza anda allí. ¿Por qué? Porque solamente a veces tenemos problemas difíciles de salud, de lo que sea, que solamente Dios puede intervenir. Los médicos sí dicen cosas buenas, pero Jesús sabe la verdad. Óiganlo bien, Jesús reprendió al viento con solo 2 palabras. Y lo leímos ahorita. Le dijo a la tormenta y a los vientos, calla, y enmudece. ¿Y qué pasó? Con 2 palabras. De poder de mi Señor, el mar se calmó. Y hubo bonanza. Los discípulos dijeron, fíjense nada más, qué interesante cuando vemos la escena esta y nos imaginamos todo eso. Entonces los discípulos dijeron, lo leímos ahorita, ¿quién es este? Eso mismo dirán de ti cuando se produzcan los milagros, que Dios quiere usarte a ti porque Él tiene un propósito. Y te van a decir, ¿quién es este? Que no era el borrachito de la esquina, no era el incrédulo, no el que no quería, como le pasaba a Pablo. No le creyeron, porque él andaba matando a los cristianos y dijeron, ¿quién es este ahora? Un hombre cambiado, un hombre renovado, un hombre que fue al tercer cielo. Había habido un cambio por el poder de mi Señor Jesús. Entonces, van a decir de ti, cuando tú muestres tu naturaleza, ese hombre sobrenatural que eres, porque no eres natural, si tú sabes la palabra de Dios, tú eres un hombre sobrenatural, y entonces van a decir, ¿quién es este? Y tú vas a hablar de ese poderoso Dios. Algo similar sucede con las pruebas que tenemos que enfrentar. Solamente Dios nos puede ayudar cuando sentimos que los vientos están en nuestra contra. Clama a mi Señor, dile, Señor, me encuentro así. O yo tengo la seguridad que Él va conmigo. Es lo más importante. Vamos a ver, en otra ocasión, los líderes religiosos enviaron soldados para arrestar a Jesús. Ya saben, todos los religiosos, los fariseos, todo ese Sanedrín tremendo. En una ocasión se pusieron de acuerdo y mandaron, estos líderes religiosos enviaron a arrestar a Jesús. Así fueron. Podemos ver esta parte en Juan 7, 45, 46. Dice lo siguiente, voy a leer en tu pantalla. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Fíjense nada más, estos fariseos se pusieron de acuerdo. ¿En qué?
sobornar primeramente a los soldados y luego que fueran con la autoridad romana, que fueran y lo trajeran a su presencia. Y ellos estaban esperando, ansiosos, y les preguntan a esos hombres, ¿por qué no le habéis traído? Óiganlo bien, y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Qué tremendo está esto! Ellos fueron allí de escuchar a ver si lo agarraban, así lo pescaban. Ellos fueron a eso, a traerles, obedeciéndoles porque le habían dado una lana, los sobornaron, pues. Estos alguaciles se quedaron tan maravillados por la autoridad y poder con que hablaba el maestro. Se sembraron, o sea, no les importó que le habían pagado una lana o llegar a devolverse otra vez a los canijos estos sacerdotes y fariseos y todos los feos. ¡Qué bendición! Cuando entendemos esto verdaderamente, el poder de la palabra, aunque estaba hablando, penetra a sus emociones, a su mente, emociones y voluntad. Todo te transforma cuando Jesús habla, cuando Jesús toca, cuando Jesús tiene el propósito de hacer cubrir una necesidad cualquiera que se enfrentaran. Así era nuestro jefe, por el poder de su palabra. Tal grado que lo puedes tú leer en la Biblia, ¿no? Segundo punto que vamos a leer, Jesús quiere relacionarse con nosotros. Ese poderoso Rey, ese poderoso nuestro Dios Jesús vino y Él quiere tener una comunión con nosotros. Quiere relacionarse con nosotros para que pensamos el poder que hay en su palabra. Y nosotros, ¿qué onda? Tú y yo debemos saber que Dios, el Señor Jesús, quiere relacionarse. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús es un deleite platicar contigo, platicar conmigo. Fíjate nada más, lo que dice en Proverbios 8:31, te va a encantar. Lo que dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra. Oigan, es lo que es habitable. Y mis delicias son los hijos de los hombres. Fíjate, se deleita con nosotros. Entonces, ¿qué? Él desea una intimidad con nosotros. Él desea relacionarse en una forma deleitosa con nosotros. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no queremos acercarnos. No tengo tiempo, ya se me hizo tarde, tengo sueño, mañana lo hago. Y tú dejas en tu sala, ahí en tu lugar que estás, dejas a Jesús, o allí en la mesa, donde Él está sentado en tu casa. ¿Sabías esto? Porque Él está contigo todos los días. No un día, todos los días. Sí, pero no tengo tiempo. Aunque su palabra dice que Él desea relacionarse en forma deleitosa con nosotros. Así dice que sus delicias somos nosotros. Entonces tú y yo, ¿qué onda? ¿Cuál es tu hora que tú tienes apartada para deleitarte con Jesús? ¿O nada más vivimos al troche y moche? No es así la cosa, mi querido amigo, mi querida hermana. Lo que tú seas, verdaderamente Dios desea relacionarse contigo. Por eso dice, oílo bien, en Proverbios 8:34 y 35, vamos a leerla en la versión TLA. Y dice así, vamos a leerlo todos: si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero nunca quieres estar acercarte ahí, no quieres ir a su casa, a su comunión con Él y escuchar lo que Dios tiene a través de tu palabra. Amén. Tú lees los salmos, los proverbios, estoy leyendo un proverbio, el proverbio 8, que Él quiere relacionarse conmigo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Él quiere estar en una forma
deleitosa. Pero además dice, si tú todos los días vienes a mi casa, allí a su presencia, y escuchas mis enseñanzas, Dios te va a bendecir increíblemente. Sigue diciendo en el 35, los que me encuentran, los que tienen esa comunión, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Así dice la palabra de Dios. ¿Cómo? No lo dice la RBR, no. Estoy diciendo también en la traducción lenguaje actual. Tú puedes ver esto que estoy platicando allá y en tu Biblia, lógicamente. Entonces vemos qué interesante esa intimidad con Dios. Por eso Él se hizo carne de tal manera. Por ti y por mí lo hizo. En otra ocasión, Jesús le informaron que Lázaro había muerto, se acerca y llega allí, cerca ahí donde estaba Lázaro, y Jesús estaba allí, lo encuentra a esta Marta y María, y van a decirle tantas, pero en esta ocasión algo pasó tan maravilloso que en esa ocasión Jesús lloró. Jesús lloró y profundamente conmovido clamó al Padre. Fíjense, totalmente conmovido, Jesús lloró y clamó al Padre y le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense nada más, porque iba rumbo a la tumba de Lázaro y daba gracias a Dios por eso mismo. Entonces dice, Padre, gracias te doy, porque estaba llorando, se conmovió y clamó al Padre. Y dice, gracias te doy por haberme oído. Por eso podemos leer ahora en tu pantalla, en Juan capítulo 11, versículo 42 al 44, le vamos a leer. Y sigue diciendo el Señor, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Lo hizo para que todos creyeran, para todos que estaban allí asombrados. ¿A qué vino si ya está muerto? Y decían, quede ya. Todos sabemos esta cuestión. Pero lo hizo por los que lo están rodeando. Quieren ver los milagros, quieren ver el poder de su palabra. Por eso es que iban con una expectación. Querían ver a ver qué hacía. Si era un muerto de varios días, ya dice que su hermanita le dijo, la hermana de Lázaro, lleve ya. Sin embargo, Jesús fue, lloró y dice, lo dije por esta multitud para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué? Para que nos crean que somos cristianos. Llenos ya ese poder y esa autoridad de su palabra. Para eso, para que crean que Jesús nos dio la gran comisión. En mi nombre echaron fuera demonios. Hablaron de todo eso para que la gente crea. Los milagros los salvan, pero sí van a tocar los corazones endurecidos de las gentes. Entonces lo dijo, para que crean que tú me has enviado, para que crean que nosotros somos discípulos de Jesús, somos hijos del Señor, con autoridad en la palabra. Bien, y leemos ahora en el 43, y sigue diciendo, habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Poder de qué? De su palabra. Y seguimos leyendo ahí en tu Biblia, y el que había muerto salió. Dice la palabra de Dios, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Qué tremendo es el poder de la palabra. Eso es lo que Dios nos ha dado. Esa es la voz de mi Padre Celestial, que está esperando que creamos, porque mayores cosas vamos a hacer
para que el Padre sea glorificado. No porque yo acá no, los milagros los hace Dios. Pero mayores cosas si confiamos con una perfecta convicción de que estamos haciendo lo que Dios dice, la obediencia. Entonces podemos ver que la palabra de poder había sido expresada por mi Señor Jesús y Lázaro volvió a la vida. ¡Qué tremendo! Me encanta esa palabra de poder. Seguimos leyendo, pues, lo que nos revela mi Señor Jesús a través de su palabra, y podemos ver en Juan capítulo 5, versículo al 25 al 28. Y dice así, lo vamos a leer en tu pantalla, por favor. Y dice, de cierto os digo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Dile que está a tu lado, ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oye, nada más está tremendo eso. Cuando los muertos oigan su voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Fíjate nada más, nos revela todavía, no nada más lo de Lázaro, si ya en un futuro vendrá y los muertos, así como Lázaro, van a resucitar. Y dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Ya es un futuro. Va a venir y va a hablar y van a resucitar. Los muertos van a escuchar su palabra. El potente voz. Por eso dice en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, estamos leyendo en tu pantalla, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siguen siendo otras cosas. Pero lo importante es que el Señor mismo, con voz de mando de arcángeles, trompeta de Dios, descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué interesante. Estamos viendo del poder de su palabra, que van a resucitar y todos resucitaremos por el poder de esa maravillosa palabra. Bien, conclusión, ya vamos a terminar. Necesitamos tener argumentos a nuestro favor. Es algo que vamos a aprender muy hermoso. Necesitamos tener argumentos a nuestro favor. Tenemos el caso del centurión romano que tenía enfermo a su siervo. Todos sabemos esto, hemos leído la palabra de Dios. Este centurión tenía enfermo a su siervo. Entonces, él tenía ciertos antecedentes. ¿Cuáles eran sus antecedentes? El testimonio del centurión. Sabes que todos estos antecedentes y lo que tengamos allá fueron usados como argumentos a favor de él, porque él no conocía a Jesús, y Jesús dijo, bueno, se acercaron estos ancianos judíos y le pidieron que atendiera porque su siervo estaba malo. Qué tremendo. Y entonces se acercan estos muchachones de ancianos de judíos, y aparece Lucas 7:4. Vamos a leerlo en tu pantalla. Ya estamos a punto de terminar. Ellos vinieron a Jesús, los ancianos, está en el versículo 3, 2, y ellos vinieron, dice, ahí estamos leyendo tu pantalla, estos ancianos vinieron a Jesús, esos ancianos judíos, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole a Jesús. Le rogaron a Jesús, estos ancianos judíos, le rogaron con mucha solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. La petición que quería sanar a su siervo. Es digno, dice, que le concedas esto, porque ama nuestra nación. Amaba a Israel. Y nos edificó una sinagoga.
Se nota que él amaba a Dios. A pesar de que era un centurión, él amaba. Muchos de nosotros no lo amamos, hombre. Pero yo te quiero decir que 2 argumentos favorecieron al centurión. 1, amar la nación de Israel. Y 2, edificaba el reino de Dios en las sinagogas. Edificaba el reino de Dios. Y yo te pregunto, este centurión, Dios le respondió y sanó. Se asombró de la fe que había visto en él y entonces le favorecieron. Sus argumentos de los ancianos simplemente fue a Jesús a verlo, pero dijo, no soy digno. Ustedes saben toda la historia. Y yo te quiero decir, ¿qué argumentos tú tienes a Dios para pedir algo así? ¿Cuáles argumentos tienes tú a favor para que tú veas un milagro si ni crees en las cosas que estamos, ni las que lees, como algo acá, un asentamiento mental, pero nada que sea una revelación y una convicción en tu corazón? Por eso te pregunto, ¿qué argumentos tienes tú? Tú tienes el argumento, Señor, yo quiero esto porque deseo establecer el reino. ¿Tu reino? ¿Lo tienes a tu favor para decirme este milagro? ¿Qué estás haciendo? ¿Ganar a tu ciudad? ¿Ganar a tu colonia para que no se pierdan? ¿Ganar en el metro donde vas? ¿Ganar en los autobuses? ¿Qué argumentos tienes a tu favor para que Dios te haga el milagro? ¿Qué es lo que quieres hacer para que Dios actúe? ¿Qué es lo que quieres hacer? Como no tienes nada que hacer, por eso no se manifiesta el Señor, hombre. Yo te pregunto, ¿quieres ganar a tu familia? Ese es un buen argumento a tu favor. Si has clamado por tu esposa, si has clamado por tus hijos, por tu esposo, así como está panzón, quiérelo, pide su bien. ¿Quieres ganarlo? ¿O amas al pueblo de Israel? ¿Ama usted al pueblo de Israel? ¿Sabe que va a venir? Si usted, por amar a su pueblo, vas a recibir bendiciones. ¿De veras estás comprometido con Dios? ¿Estás comprometido con Dios y con su obra? Es un buen argumento. ¿Pero qué lo estás haciendo? ¿Te estás esforzando para que el reino de Dios sea establecido en este tiempo? ¿Qué milagro quieres que produzca? Como no ves nada, pues a lo mejor no me vas a entender. Pero yo te digo que tienes con esta enseñanza arrepentirnos y decirle, Señor, he sido demasiado egoísta, por eso no veo nada. Aún en la enfermedad tiene uno que clamar a Él y Él nos va a dar la sanidad, hombre. Por eso, por último, quiero decirles, todos estos argumentos eran válidos, aún para un centurión, alguien que no conocía del Señor. Dice el Salmo 122:6, dice lo siguiente, todos lo sabemos, y dice así, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Qué argumentos tenemos para que Dios, con su poder, que existe, ya lo vimos, el poder de la palabra, puedas tú hacerlo para estos días? Vamos a orar. Padre, perdónanos por el demasiado egoísmo que hay en nuestros corazones. Siempre estamos cansados, siempre no tenemos tiempo para llenarnos de ese poder tan tremendo que tú nos diste desde que nos volvimos a ti, Señor, que andamos de las tinieblas a tu luz, nos transportaste, a tu luz admirable. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué nos rescataste? Y tu palabra dice, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y digamos al Señor, gracias, Señor, por un propósito hermoso en mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos has llamado con un llamado santo y puro. Pero, Señor, nos has trasladado de las tinieblas
a tu luz admirable, con un propósito, Señor, anunciar las virtudes que tú tienes, este poder que acabamos de hablar, Señor, desde la creación hasta la resurrección, Señor, de anunciar esas virtudes que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque somos instrumentos útiles en tus manos. Perdónanos, Señor, que no hemos provocado los milagros para que la gente crea que tú nos has enviado. En el nombre precioso de Jesús. Amén.